Buenas tardes, hoy les vamos a explicar lo que es la biomecánica de columna dorsal y sus generalidades. Nuestro grupo está conformado por Luz Marina Contreras, Alejandra Prieto y Paola Estefany Ferro. Dentro de las generalidades, como primero tenemos que la columna es una estructura constituida por 33 o 34 vértebras, superpuestas alternadas con discos fibrocartilaginosos a la que se le unen íntimamente por fuertes estructuras ligamentadas apoyadas por masas musculares, como podemos observar en la imagen. Como segunda medida tenemos que nuestra columna vertebral tiene tres funcionamientos fundamentales. El primero es que sirve para sostener el cuerpo y permitir su movimiento. La segunda es que nos brinda un equilibrio para realizar diferentes actividades. Y la tercera es que es un medio de protección para algunos órganos como lo son la médula espinal y demás canales que van por ella. Se conoce como unidad funcional la vértebra. Se denomina vértebra a cada uno de los huesos que conforman la columna vertebral. Están constituidos por un cuerpo y un arco. La vértebra en general está constituida por una apófisis transversa, la apófisis espinosa, la lámina vertebral, la apófisis transversa del segundo lado, el pedúnculo, los cuerpos vertebrales, la carilla costal, el agujero raquídeo y la apófisis articular superior o carilla articular. Se constituye sobre todo sobre las láminas vertebrales, son las porciones aplanadas, oblicuas posteriores del arco vertebral y forman la parte posterolateral del foramen vertebral. La apófisis transversa siempre va de a dos, derecha e izquierda, se encuentra a los lados del arco vertebral, cada una entre las apófisis articular superior e inferior. Sus vértebras sirven para inserción de ligamentos y músculos. La apófisis espinosa se ubica en la parte media y posterior del arco vertebral, con su base sobre las láminas. Sus caras laterales tienen relación con los músculos dorsales y las apófisis articulares en posición lateral al foramen vertebral y sobresalen arriba y abajo del arco en cada extremo. Su borde en la carilla articular articulan con las vértebras siguientes. El agujero vertebral o foramen constituye el canal vertebral que aloja la médula espinal. Se delimita por delante con el cuerpo vertebral, por detrás, por debajo del proceso espinoso y las láminas lateralmente por los pedúnculos y procesos articulares. Vamos a explicar ahora sí específicamente lo que es la columna dorsal o torácica. Las vértebras dorsales o torácicas. En anatomía humana, las vértebras torácicas o vértebras dorsales son las 12 vértebras. El cuerpo es cilíndrico con la forma de un corazón, con dos carillas articulares superior e inferior. Los pilares están a cada lado del cuerpo vertebral. A cada lado de la apófisis espinosa central se dirigen hacia atrás y un tanto hacia arriba. La columna torácica o dorsal, porción que conforma la columna vertebral, formada por 12 vértebras, como ya mencionamos anteriormente, contiene casi 3/4 partes de la columna y 3/4 partes de la médula espinal. Forma la curva primaria o cifosis. La escoliosis, hiper o hipocifosis son comunes en esta área. Como características principales de estas vértebras tenemos que su cuerpo tiene forma de un cubo con dos carillas articulares superior e inferior. Los pedúnculos unen el cuerpo vertebral a la masa ósea. El agujero raquídeo está en disposición irregular y circular y la apófisis espinosa es larga de forma prismática triangular, no está bifurcada. Las vértebras que lo conforman son atípicas T1, T9, T10, T11 y T12. La primera vértebra dorsal es una vértebra de transición. La novena vértebra dorsal puede que no tenga las carillas articulares en la apófisis transversa. En esta imagen podemos observar cómo están constituidas las vértebras torácicas. Las tenemos en la vista superior, en donde observamos la lámina, el pedúnculo, el cuerpo, la carilla articular o apófisis articular superior, la apófisis transversa, la apófisis espinosa. En la vista lateral observamos el cuerpo, el pedúnculo, más
específicamente la carilla articular de las apófisis articulares superior, la apófisis articular inferior, el suelo del pedúnculo, que sirve como trecho de los orificios intervertebrales redondos. Y observamos cómo en la siguiente figura se interconectan una con otra. En la vértebra 10, 11 y 12 se puede observar su cuerpo, su apófisis articular superior, la articulación intraapofisiaria, el orificio intervertebral, la apófisis espinosa, la apófisis articular interior, la carilla articular para la articulación con la costilla y la apófisis transversa en T10. Las 12 vértebras torácicas y sus procesos transversos tienen una superficie para articularse con las costillas, llamadas así facetas costales superiores, facetas costales inferiores, facetas articulares inferiores, facetas articulares superiores, facetas costales transversales. En estas se articulan las costillas. Biomecánica de la columna dorsal. Es menos flexible y más estable que la región cervical, debido a las limitaciones impuestas por elementos estructurales como la caja torácica, las apófisis espinosas, las articulaciones apofisarias y la dimensión de los cuerpos vertebrales. Su papel principal es el de protección al eje medular, el mantenimiento de la estática y de la movilidad del eje vertebral. El réquix torácico es realmente más estable que el lumbar por sus estructuras óseas circundantes, entre ellas las costillas. Su postura sifótica obliga a las limitantes y a los ligamentos amarillos principalmente a resistir fuerzas de tensión, transmitiendo las fuerzas compresivas y de cizalla a la parte inferior durante la relación de las articulaciones de la vida cotidiana. Orientación de las carillas articulares. La lumbar tiene un ángulo de 90 grados, haciendo que sus vértebras sean totalmente horizontales. La dorsal tiene un ángulo de 60 grados, haciendo que sus vértebras tengan un poco de inclinación hacia la parte interna del cuerpo. La cervical tiene un ángulo de 40 grados, haciendo que sus vértebras sean más delgadas y tengan más estabilidad y más rango de movimiento. Estos son los movimientos de la columna, en los cuales nos vamos a centrar en la parte dorsal. La columna dorsal tiene una flexión de 20 grados. En extensión tiene de 25 grados, en inclinaciones laterales tiene de 20 grados y en rotación tiene de 35 grados. Movimientos de la columna dorsal. Extensión. Plano sagital. El disco se aplana hacia atrás y se ensancha hacia adelante. El núcleo pulposo va hacia adelante, aumentando la tensión de las fibras anteriores del anillo. Flexión, plano sagital. Las apófisis articulares se separan y hay una leve compresión en los cuerpos vertebrales. Rotación, plano transversal. En este, los cuerpos vertebrales hacen una leve rotación hacia el lado que necesite moverse. En este también se puede ver unas leves modificaciones de la estructura, permitiendo así la torsión de las estructuras óseas.
Ahora hablaremos de los ligamentos que están presentes en nuestra columna dorsal o vértebras dorsales. Allí encontramos el ligamento amarillo, el ligamento faceta capsular, el ligamento interespinoso, el ligamento supraespinoso, el ligamento intertransverso, el ligamento longitudinal posterior y el ligamento longitudinal anterior. Estos ligamentos tienen como función principal la estabilidad, la elasticidad y el soporte de nuestra columna, mientras que los discos intervertebrales solo amortiguan los movimientos e impactos del cuerpo. Ahora hablaremos de dos ligamentos, el longitudinal posterior y el longitudinal anterior. El ligamento longitudinal posterior se extiende desde la apófisis basilar del occipital hasta S1, apareciendo sus bordes laterales unidos a los discos intervertebrales. Forma una banda estrecha central que se expande lateralmente en la parte posterior de los discos, dándole el aspecto de una sierra dentada. Sus fibras se mezclan con las del anillo fibroso. El ligamento longitudinal posterior se opone fundamentalmente a la separación de las caras posteriores de los cuerpos vertebrales y debido a su disposición polisegmentaria ejerce su acción sobre varios cuerpos vertebrales. Las fibras más cortas y más profundas de este ligamento abarcan dos discos intervertebrales, insertándose próximamente en la cara posterior de una vértebra y distalmente en la vértebra situada 2 niveles por debajo. Las fibras más largas y superficiales abarcan 4 e incluso hasta 5 vértebras. Por otro lado, el ligamento longitudinal común posterior se extiende desde la base del cráneo y tubérculo anterior del atlas hasta la cara anterior de S2, adhiriéndose a las caras anteriores de los cuerpos vertebrales, siendo más grueso en la región dorsal. Su disposición longitudinal limita la hiperextensión del raquis y retiene el desplazamiento anterior y separación de una vértebra sobre otra, siendo más resistente sobre los platillos vertebrales. Su estructura consiste en varios conjuntos de fibras de colágeno, unas cortas y profundas que saltan cada uno de los espacios intervertebrales y otras largas y superficiales que saltan 2, 3 o incluso 4 espacios. Entre ambas vértebras se halla el disco intervertebral, cuyo papel fundamental es permitir la movilidad relativa entre vértebras contiguas, facilitando al mismo tiempo la transmisión y distribución de cargas a lo largo del raquis. Continuando con el ligamento amarillo, este tiene una estructura densa, corta y resistente, que une la cara anterior de una lámina vertebral al borde superior de la lámina de la vértebra inmediatamente subyacente. La porción inferior del ligamento amarillo se divide en dos partes, una lateral y una medial. La parte lateral pasa por delante de la cara anterior de la articulación interapofisiaria, a la cual refuerza. La parte medial se dirige hacia la parte posterior de la lámina de la vértebra inferior y se inserta en la superficie rugosa situada en la parte superior de la cara dorsal de la lámina. Histológicamente, el ligamento amarillo está formado por unos 20% de fibras de colágeno y un 80% de elastina. Su límite principalmente los movimientos de flexión y unilateralmente los de inclinación, aunque más que limitar estos ligamentos, controlan y mantienen la estabilidad. Los ligamentos del arco posterior en sentido anteroposterior son el interespinoso, el intertransverso y el supraespinoso en conjunto. Estos ligamentos del arco posterior limitan movimientos de flexión ventral, mientras en la extensión raquídea adquieren cierto grado de relajación. Resisten asimismo fuerzas de cizalla y flexión. El ligamento supraespinoso, el más posterior, está situado en la línea media, saltando entre los vértices de la apófisis espinosa,
los espacios espinosos. Sus fibras de colágeno no tienen la misma densidad ni disposición que el resto. Los ligamentos intertransversos unen los vértices de la apófisis transversa contiguas en zona dorsal y lumbar, limitando principalmente los movimientos de inclinación y rotación. Las fibras más posteriores del ligamento interespinoso forman parte del supraespinoso, uniéndose a las fibras que se insertan en el vértice de la apófisis espinosa. Ahora conozcamos un poco más acerca de los músculos que están presentes en la parte dorsal de nuestra columna. Estos músculos están dispuestos en 3 planos, un superficial, uno medio y uno profundo. Empecemos por el superficial. Allí componen los músculos trapecio, deltoides, dorso ancho, el elevador de la escápula, el romboides, la espina de la escápula y los músculos erectores de la columna sacroespinosa. Ahora continuemos con los músculos del dorso del plano medio. Allí encontraremos el elevador de la escápula, el romboides menor, el supraespinoso, el deltoides, el infraespinoso, el redondo menor, el romboides mayor, el redondo mayor y la cabeza larga del tríceps braquial. Estos 2 planos, tanto superficial como medio, son extrínsecos del dorso porque actúan sobre la cabeza, sobre el miembro superior y mueven el húmero o sobre su cíngulo, mueven la escápula. Continuando con los planos, seguimos con los músculos del dorso en un plano profundo. Allí encontramos el longísimo cervical, el espinoso cervical y el longísimo de la cabeza, el iliocostal torácico, el espinoso torácico, el iliocostal lumbar, el multífido, el rotador, el intratransverso, el semiespinoso torácico, el longísimo torácico, el semiespinoso cervical, el iliocostal cervical, el esplenio cervical, el esplenio de la cabeza, el espinoso de la cabeza y el semiespinoso de la cabeza. Este último plano profundo actúa moviendo las vértebras. Son los más importantes y están conectados como tal toda la columna vertebral, por lo cual son músculos considerados intrínsecos del dorso. Ahora hablaremos de 3 músculos. Tenemos como primero el serrato posterior superior. Este se encuentra cubierto por los músculos romboides. Su origen es en las apófisis espinosas de la C6 a la T2. Su inserción es en la costilla 2 a la 5 y su inervación es de la cuarta o quinto nervio cervical. Como acción principal es uno de los que participa en los movimientos respiratorios elevando las costillas. Como segundo músculo tenemos el serrato posterior inferior. Este se encuentra anterior al dorsal ancho. Su origen ligamentoso supraespinoso de la fascia toracolumbar a niveles de las vértebras T11 hasta la lumbar 3. La inserción son las 4 últimas costillas del borde inferior lateral al ángulo. Su inervación es de los 4 últimos nervios intercostales y como acción principal interviene en la ventilación al deprimir las últimas 4 costillas y evita la elevación al contraer el diafragma. Y como tercer músculo y último tenemos el dorsal ancho, el cual es el músculo más grande, ancho y fuerte del todo el tronco, localizado posterior al brazo. Su origen es en la apófisis espinosa de vértebras de la T7 a la T12, fascia toracolumbar, cresta ilíaca, costillas 10 a la 12. Su inserción es en la cresta del tubérculo menor del húmero y su acción principal es la flexión dorsal, la rotación medial y aducción del brazo. Patologías de la columna dorsal.
Cifalordosis. Supone una exageración o incremento conjunto de la cifosis dorsal y la lordosis lumbar. Es más frecuente antes de la pubertad, en un 16%, descendiendo su prevalencia en la adolescencia. En bipedestación se aprecia un dorso redondeado y una exageración de la lordosis lumbar. En la posición de sedestación asténica se corrige perfectamente la lordosis, y en hiperextensión global lo hace la cifosis. Las radiografías en esta misma postura confirman la reductibilidad. Cifosis dorsal o hipercifosis. Clasicalmente se admite que la normalidad de la curva torácica oscila entre los 20 y los 40 grados. Otros autores cifran el límite superior de la normalidad en 35 grados. Los límites de normalidad citados en diferentes biografías son muy variados, con una tendencia actual al aumento de la misma, fundamentalmente por criterios estadísticos. Posiblemente debido al aumento de la curvatura torácica por la adopción de posiciones más asténicas desde la infancia y por una falta de atención hacia la postura correcta con respecto a hacer una postura adecuada, lo que ha ocasionado que se proponga varios de oscilación entre 18 grados y 50 grados en un valor medio de 35 de la curvatura de la dorsal.